Buenas tardes, hermanos. En esta tarde me ha tocado el tema de esta tarde. Se titula ¿No es este el hijo del carpintero? Estamos estudiando el libro del deseado de todas las gentes y estamos en el capítulo 24. Pero quisiera empezar con una pequeña oración. Me gustaría pedir la guía del Espíritu Santo. Vamos a arrodillarnos. Querido Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con otro sábado más. Señor, un día más, Señor, un sábado más, pero también que nos acerca a tu segunda venida. Señor, no soy digna, Señor, de estar aquí en este púlpito sagrado, Señor, pero te pido, Señor, que tú me puedas usar como un instrumento, porque no hay nada que se compare, nada que se acerque a lo que es tu santa presencia. Queremos estar en tu santa presencia, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, puede conmover nuestros corazones. Que lo que se vaya a decir hoy, Señor, sea inspirado por ti, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo de esta tarde se encuentra en el libro de Lucas. Me gustaría que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Y el tema, el capítulo 24, el deseo de todas las gentes, se basa en esta porción de la Biblia. Capítulo 4, versículo de 16 al 30. Y voy a empezar a leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este capítulo dice que durante su niñez y juventud Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciaría su ministerio había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos,
su interés y su expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de aquellos a quienes conocieran desde la infancia. Allí estaba su madre, sus hermanos y hermanas. Y todos los ojos se dirigieron a él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. En el culto regular del día, el anciano leyó a los profetas y exhortó a la gente a esperar todavía el que había de venir, al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes. Describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecía a la cabeza de ejércitos para librar a Israel. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón, y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Dice que se levantó a leer y fue dado el libro del profeta Isaías. Jesús estaba delante como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como del que debía aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. Pero cuando Jesús anunció: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser librados del poder del mar, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su fervor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Y hermanos, y qué triste que a veces nosotros, cuando estamos aquí en la iglesia, estamos aquí en la iglesia, el ministerio de advenimiento, el ministerio de la televisión, de la radio, es un ministerio muy bonito, hermanos, que ayuda a alcanzar a muchas almas, que hace la facilidad de poder entrar a las casas de aquellos que a lo mejor no nos abren las puertas o que simplemente a distancia no les conocemos. Pero hermanos, no dejemos que el tener una radio o una televisión, que eso nos engríe, que nosotros digamos que esta es la iglesia. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la iglesia de Dios? ¿La iglesia adventista de la organización? ¿La iglesia de los ministerios de sostén propio? ¿Cuál es la iglesia de Dios? No los oigo. ¿Cuál? Dice Apocalipsis, capítulo 14. Si ustedes pueden ir conmigo en Apocalipsis.
Apocalipsis 14. Versículo 12. Dice, hablando del mensaje de los 3 ángeles, dice, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, no es el edificio, no es la organización, no es ni tampoco la membresía. La iglesia de Dios dice que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Será que hay algunos que no están en nuestras filas, pero guardan los 10 mandamientos? Y los que aún no tienen conocimiento del espíritu de profecía, ¿será que ellos también serán parte de la iglesia de Dios? Dice, su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento, a pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas. Rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. Hermanos, no nos dejemos vestirnos por la apariencia externa. ¿Quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había arrogado de la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajado en su oficio con su padre José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas, conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Le habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido. ¿Qué contraste entre su enseñanza acerca del nuevo reino y lo que habían oído decir a su anciano rabino? Nada había dicho Jesús acerca de librarlos de los romanos. Habían oído hablar de sus milagros y esperaban que su poder se ejercese. Los israelitas, ellos estaban, su enfoque de un libertador era terrenal, no era el reino espiritual. Ellos esperaban que podrían ser beneficiados de Jesús en cosas terrenales, por ejemplo, librarlos de los romanos. Dice, en beneficio de ellos, pero no había visto indicación de semejante propósito. Al abrir la puerta a la duda y por haberse enternecido momentosamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día, ni libertadas las almas arrojadas en la esclavitud. Con intensa energía obró para aferrarlas en su incredulidad. No tuvieron en cuenta la señal ya dada cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos. Dice Lucas capítulo 4 versículo 23 al 27. Dice, pero Jesús les dio entonces una evidencia de su unidad. Él dio 2 ejemplos. Habla primero de Elías y luego habla de Eliseo. ¿Pero por qué? Dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón. ¿Por qué fue enviado Elías a esa viuda? Dice que era una mujer viuda
y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Sirio. ¿Por qué hay personajes que no son del pueblo de Israel y Dios encargó a estos profetas que fueran hacia ellos? Dice, por esta relación de sucesos ocurridos en la vida de los profetas, Jesús hizo frente a las dudas de sus oyentes, a los siervos a quienes Dios había escogido para una obra especial. No se les permitió trabajar por la gente de corazón duro o incrédula, pero los que tenían corazón para sentir y fe para creer. ¿Cuáles eran las dos características que Dios estaba buscando? Corazón para sentir y fe para creer. Se vieron especialmente favorecidas por las evidencias de su poder mediante los profetas. En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios. Se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu enviados por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podía recibir la bendición de Dios. Si ustedes van conmigo en el capítulo en el libro de Reyes, Primera de Reyes, y van conmigo en el capítulo 16. Vamos ahorita a detenernos un momento con Elías. El libro Primera de Reyes, capítulo 16. Y vamos a ver por qué Dios había escogido a otra persona que no era el pueblo de Israel. Dice, versículo 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, siendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, hay iglesias adventistas que profesan ser adventistas. A lo mejor literalmente no tienen un monumento de Baal, ¿verdad? Pero en su forma de adoración lo podemos ver. Si ustedes siguen conmigo en el capítulo 17, más adelantito, habla del 8 al 13, habla de que Elías y la viuda de Sarepta. Pero permítanme un momentito. Dice, en lo que dice el slideshow, no sé si puede ver arriba bien. Dice, Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbel, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. También Acab hizo una imagen de acera para que Israel la adorase. Y el pecado de Acab fue mayor que los demás reyes para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dice, el Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Y me gustaría que fueran conmigo en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Me impresiona la forma en que ella le contesta a Elías cuando Elías le pide comida, le pide un trozo de pan. Ella le responde, dice,
vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. No era del pueblo de Israel, era una mujer pagana. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Más adelante sigue el relato, pero a mí lo que me impresiona es cómo ella responde: vive Jehová tu Dios. Ella reconocía que el Dios de Israel era un Dios muy poderoso. Por eso dice que ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Lo poquito que ella sabía, ella lo ponía en práctica y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Dice, por esta misma razón los leprosos de Israel fueron pasados por alto en tiempo de Eliseo. Dice, pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condición de recibir los dones de la gracia de Dios. Aquí hay algo que me detengo, donde dice, fiel a sus convicciones de lo recto, y había sentido su gran necesidad de ayuda. Hermanos, ¿sentimos todavía la necesidad de que Dios nos ayude? Dios quiera que sí sea. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el Siro. Nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a lo que tenemos. Por eso vuelvo a decir, la iglesia de Dios, ¿quiénes son? Dice, y así aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Las palabras de Jesús a sus oyentes en las sinagogas llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo mientras Jesús les presentaba su verdadera condición. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por nuestra iglesia, que aquí los sermones que se dan, cuando se expone la palabra de Dios, no es un sermón para acomodarte, ponerte en una posición tranquila. Un hermano le preguntaba a mi papá que por qué se había ido de la iglesia, dentro de la organización. Y el hermano llegó con su propia conclusión. Dijo, no, pues si usted está a gusto allá, pues sí, está bien allá, quédese. Si usted está muy a gusto allá. Y mi papá le contestó, ¿a gusto? No, a gusto estaba dentro de la organización. Por más de 20 años estaba a gusto. Hermanos, a veces aquí se dan sermones fuertes, pero son sermones que nos ayudan, que nos presentan, así como los 10 mandamientos, que nos presentan nuestra verdadera condición, que nos hace pensar durante la semana, yo fallé en esto, pero ahora voy a hacer esto, ahora voy a cambiar. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspirara. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador.
se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Yo estaba participando en un grupo de chat de 3-4 hermanitos de la iglesia adventista dentro de la organización. Y estábamos platicando, estaba diciendo una hermana que cuál realmente es la iglesia de Dios, cuál era la iglesia verdadera, si la iglesia adventista dentro de la organización o la iglesia de enamorado. Entonces yo fui más en detalle y seguí explicando sobre la verdadera iglesia de Dios, de aquellos que define Apocalipsis 14 y 12. Y yo les dije, hermanos, pero si ustedes están en una iglesia donde siguen todavía lo que la Biblia dice, los requerimientos de Dios, amén, amén, gloria a Dios, qué bueno, porque hay pocas iglesias que en un fervor sincero quieren buscar a Dios y anhelan a guardar los preceptos de Dios. Y yo les decía, nosotros no buscamos sacar a gente de otras iglesias, no buscamos llenar edificios llenos de gente. Nosotros lo que queremos, nuestro deseo es que puedas encontrar a Cristo Jesús, que tú puedas venir a los pies de Jesús, que seas miembro de nuestra iglesia. Para nosotros no es, ¿cómo se dice?, nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que tú puedas encontrar a Cristo Jesús y que haya una conversión verdadera dentro de ti. Dice, esta gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. Como les comentaba en esta participación que yo estaba haciendo con estos hermanos, y le hice una invitación. Les dije, mire hermanos, nosotros vamos a repartir libros del conflicto de los siglos por downtown en las calles de Dallas. Si ustedes gustan, acompáñenos, vamos a repartir el conflicto de los siglos. Y yo mencioné el área de Wilmer, y un hermano que va a la iglesia de Wilmer dijo, no, allí ya se está dando, ustedes no tienen que ir para allá. Y yo le dije, hermanos, yo solamente estoy haciendo la invitación, no pretendo perjudicar o ofender, es solamente una invitación a compartir la palabra de Dios. Y luego empezó a subir fotos de conquistadores, de guías mayores, de cadetes misioneros, médicos, no me acuerdo cómo se llama, en fin, diferentes fotos de diferentes, puede decir como un club, y me dijo, nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo me dije, es que no tienes que vestirte de muchas maneras para presentar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el hermano se había ofendido, y yo solamente dije, les invito a repartir libros del conflicto de los siglos. Y después empezó a decir cosas más y vi que ya no era apropiado estar ahí. Le dije, mira, la invitación está abierta, si ustedes gustan, vamos, me hacen saber y hacemos una junta, ¿verdad?, para reunirnos. Dice, la asamblea se disolvió y empujando a Jesús le echó de la sinagoga y de la ciudad, y todos parecían ansiosos de matarle. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio. Hermanos, qué ironía que ese pueblo de Israel, los dirigentes de Israel, que se jactaban que era la cosa, ¿cómo se dice?, lo más grande, lo más santo, andando, caminando, porque acuerdan, ellos se jactaban de que eran santos por su forma, como se vestían. No sé si se acuerdan que, se me olvidan las palabras, se ponían, creo que la ley
en las manos o se lo ponían en la frente y iban caminando y con el cuello alzado. Les gustaba que la gente los mirara, ¿verdad? Y tanto eso de externo para que después ellos desearon matarle. Ellos no estaban convertidos, ellos amaban a las tradiciones, las costumbres que habían ejercido entre ellos mismos. Dice, gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban piedras cuando repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la muchedumbre, enfurecida. Le resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. Me gusta esta parte que dice que cuando lo iban a tirar, a despeñar, dice, repentinamente desapareció. Algunas versiones dice que caminó dentro de ellos, ¿verdad? Y que se zafó de ellos. Pero el espíritu de profecía dice que repentinamente desapareció de entre ellos. A veces hay hermanos que les gusta peculiar que ya viene la persecución y empieza a dar ese temor en la gente y ya viene la persecución. Hermanos, si usted es un fiel, verdadero seguidor de Cristo, guardador de sus mandamientos y tiene la fe de Jesús, hermanos, ustedes no tienen por qué tener miedo. No solamente lo haya hecho con Jesús, su protección de Dios, porque Él era el Hijo de Dios. Lo vemos a través de la Biblia en otros personajes. Dice, bueno, y así como dice el rey Salomón, nada debajo del sol, nada hay nuevo debajo del sol, ¿verdad? Dice, esto lo saqué de la colección de Spalding y Magen en 1985, dice, cuando imprimieron esto, dice, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir contra la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado. Ahora, ¿por qué dice que pocos conocidos de los católicos? Pero sin embargo dice, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocían nuestra fe y costumbre. ¿Por qué dice eso? Dice, nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Hermanos, van a haber muchos adventistas que se van a unir con la iglesia católica, con la bestia. Dice, traicionaron a los santos y los entregaron a los católicos, diciendo que los fieles adventistas ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Entonces quiere decir que sí va a haber adventistas que van a empezar a guardar el domingo. Y hermanos, yo a veces decía, ¿cuándo va a suceder eso? No estamos muy lejos. A veces hemos salido a viajar a Houston porque tenemos familiares por allá y visitamos a una familia también adventista, pero dentro de la organización, y llegamos a una sociedad de jóvenes, y al despedir la sociedad de jóvenes, el pastor de la iglesia dijo, les invito a que mañana todos tempranito a las 9 de la mañana vamos a tener el día familiar y vamos a recibir la bendición de Dios. Yo me quedé espantada. Yo dije, ¿cómo? Digo, estamos en una iglesia adventista, ¿cómo eso va a suceder? A veces pensamos que lo que la hermana Elena G. de White, pensamos que va a faltar años, van a faltar más años para que eso suceda. No, hermanos, eso ya está pasando ahora.
Y en muchas iglesias en nuestro alrededor, aquí en Dallas, se está promocionando mucho diciendo, vengan el domingo al día familiar para recibir la bendición de Dios. Hermanos, ¿qué no el día familiar Dios ya lo apartó? A veces me conmueve porque muchos de mis hermanos que yo crecí, que cuando nosotros llegamos desde chiquitos aquí a Estados Unidos, nos conocieron crecer como a Jesús, de niño a adolescente y de adolescente a adulto. Son hermanos que hemos visto durante toda nuestra vida y los consideramos nuestra familia. Y ver que ahora ya están recibiendo la bendición porque van al día familiar, no en sábado, sino en domingo. Es un dolor que a veces yo cargo y yo lloro porque yo digo, Señor, si yo con ellos ellos me enseñaron, fueron mis maestros de escuela sabática cuando estaba en primarios, en early teens. ¿Por qué, Señor? Porque ellos están ahora haciendo cosas que no son lo que tú dijiste. Perdón. Dice, entonces los católicos impulsaron a los protestantes en seguir adelante y emitir un decreto diciendo que todo el que no observe el primer día de la semana en su sustitución del día séptimo debería morir. También los ángeles habían protegido a Lot y le habían conducido a un salvo de en medio de Sodoma. Así protegieron a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña. Gracias. Cuando las colinas circundantes estaban ocupadas por caballos y carros del rey de Siria y por la gran hueste de sus hombres armados, Eliseo contempló las laderas más cercanas cubiertas. ¿Con quién? Con los ejércitos de Dios, caballos y carros de fuego en derredor del siervo del Señor. Así, y me conforta al leer estas palabras, dice, así en todas las edades los ángeles han estado cerca de los fieles que siguieran a Cristo. La vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quisieran vencer. ¿Contra quién? Contra todos aquellos que quisieran vencer. Esto es una decisión, hermanos, no es una membresía. Pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven. Los ejércitos del cielo acampados en derredor de los que aman a Dios para librarlos. De qué peligros vistos o no vistos hayamos sido salvos por la intervención de los ángeles, no lo sabremos. No lo sabremos nunca hasta que a la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Ese es un deseo que yo tengo personalmente, ¿verdad? Si Dios me permite. Y yo anhelo llegar a conocer a mi Dios personalmente, cara a cara. Pero un deseo que yo tengo es poder conocer a mi ángel que me protegió en toda mi vida. Y yo sé que Él me va a contestar, mira, yo te cuidé aquí, y yo hice esto y esto. Nosotros no sabemos. Nunca lo vamos a saber hasta que la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Dice, entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de esta tierra. Qué bonito. A veces pensamos que no somos nada, que no valemos nada, que a veces nuestros amigos ni nos quieren responder, ya sea por email, por texto, que el novio nos dejó, la novia nos dejó, lo que sea, que los hermanos nos hicieron malas caras. Hermanos, hay una familia del cielo que está interesada por ti.
Hay una familia del cielo que está interesada por tu salvación. Y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día. Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, se detuvo antes de la especificación final referente a la obra del Mesías. Dice que habiendo leído las palabras, a proclamar año de la buena voluntad de Jehová. Dice que él omitió la frase y día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué él omitió eso? Porque los israelitas, ellos esperaban una liberación de los romanos, de la opresión de los romanos. Señor, hermanos, la venganza le pertenece a nuestro Dios solamente. Dice, esta frase era tan cierta como la primera de la profecía, y con su silencio Jesús no negó la verdad, pero sus oyentes se deleitaban en espaciarse en esa última expresión y deseaban ansiosamente su cumplimiento. Pronunciaban juicios contra los paganos, no discerniendo que su propia culpa era mayor que la de los demás. Y es que a veces somos muy listos, muy rápidos para criticar a fulanito de aquel que no es de nuestra iglesia, fulanito de tal que quién sabe qué hizo, no sé qué. Pero hermanos, dice que nosotros somos a veces los que tenemos la luz, dice que somos culpables mayor que los demás. Dice, ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia, que estaban tan listos para negar a los paganos. Ese día en la sinagoga, cuando Jesús se levantó entre ellos, tuvieron oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo. Aquel que es amador de misericordia anhelaba salvarlos de la ruina que sus pecados atraían. Dice que él los amaba tanto porque era su pueblo. Él creció, lo vieron cómo creció, vieron que él trabajaba con su padre como carpintero. Él los amaba, sin duda alguna. Había personas que él se familiarizó mucho, pero más él los amaba. Y dice que él deseaba llamarlos una vez más al arrepentimiento. Dice que desde que se le rechazara ahí, la fama de su predicación y sus milagros había llenado el país. Nadie podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Los habitantes de Nazaret sabían que iba diciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Alrededor de ellos había pueblos enteros donde no se oían un gemido de enfermedad. ¿Cómo dijo? Ni un gemido de enfermedad en ninguna casa, porque él había pasado por ahí, sanando a todos sus enfermos. La misericordia revelada en todo acto de su vida atestiguaba su ungimiento divino. Dice que los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Santo cuando él habló. Dice, pero entonces tampoco quisieron admitir que ese hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, va a haber gente. Y cuando digo, va a haber gente adventistas que van a tener mucho rencor con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Dice, todavía sentían el amargo recuerdo de que mientras aseveraba ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios de una mujer y hombres paganos. Por eso preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? No le quisieron recibir como el Cristo divino. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Hermanos, si usted quiere que Dios haga un cambio en su vida, sométase a Dios, humíllese ante Él. No sea orgulloso, no sea incrédulo. Dice, tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición
y con pesar se apartó para no volver nunca. Ojalá que nosotros no rechacemos el Espíritu Santo, porque Dios nos da ese, el libre, ¿cómo se? Perdón, sí, no te va a forzar, no te va a obligar, te abre la invitación, pero depende de ti si tú quieres. Y con mucho cariño les digo, cuando esa invitación se abra, acéptenla, porque tal vez no se va a volver a hacer nunca jamás. Así como Jesús ya no volvió otra vez ahí por el pueblo de Israel. Dice, la incredulidad una vez albergada continuó dominando a los hombres de Nazaret. Así dominó al Sanedrín y la nación. Para los sacerdotes y la gente, el primer rechazamiento de la demostración del Espíritu Santo fue el principio del fin. Ustedes no quieren ser salvos, fácil, rechacen el Espíritu Santo y van a ver que Dios ya no les va a hablar. Así de sencillo. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú estés con Él en el cielo. Hay una familia grande en el cielo que está interesado por ti, pero si tú no quieres, dicen el refrán que los zapatos ni a fuerzas entran, ¿verdad? Y lo más triste, hermanos, es que después las personas que rechazan el Espíritu Santo viven una vida miserable, viven una vida de pena, dolor, que nada les llena. Y a veces pueden llenarse con cosas materiales para sentirse mejor, pero nada lleva a la felicidad que solamente Dios, o nadie puede llenar ese vacío en tu corazón que solamente Dios puede llenar. Dice, oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la verdad, pero tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarle las verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo y sus ceremonias inútiles, cuando la verdad del cielo aguardaba su aceptación. Gastaban su dinero en tamo y hojarasca, cuando el pan de vida estaba a su alcance, porque no fueron a la palabra de Dios para buscar diligentemente a ver si estaban en error. Y hermanos, es que hay muchas iglesias que están sentadas y oyendo nomás lo que dice el pastor. Y cuando quieren hablar un tema acerca de la Biblia, dicen, el pastor dijo tal y tal y tal y tal. El pastor dijo esto y esto y esto. Nunca dicen un escrito está. Dice, las escrituras del Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle del ministerio de Cristo y repetidas veces citaba él de los profetas y decía, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Si ellos hubiesen escudriñado honradamente las escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia, no habría necesitado declarar, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Hermanos, yo espero y es mi oración que nosotros no dejemos de estudiar la palabra de Dios, que Jesús nos diga, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando nosotros dejamos de estudiar, de buscar diligentemente de repasar lo que se dijo aquí y decimos, es que el pastor dijo, nos estamos reclinando en lo que un hombre dijo, no en lo que el Dios eterno que vive ayer, hoy y mañana para siempre ha dicho. Podrían haber conocido las evidencias de su carácter de Mesías y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad podrían haber sido evitadas, pero las miras de los judíos se habían estrechado por su fanatismo irracional. Las lecciones de Cristo revelaban sus deficiencias de carácter y exigían arrepentimiento.
Si ellos aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado. A fin de ser honrados por el cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. Si obedecían a las palabras de este nuevo rabino, debían contra las opiniones de los grandes pensadores y maestros de aquel tiempo. No nos dejemos guiar por el hermano tiene un doctorado en teología, tal y tal. Él sí tiene la razón. No nos dejemos ir por eso, hermanos. Dice que muchas cosas hubieran sido evitadas si solamente ellos diligentemente hubieran buscado a Dios y que Dios les pudiera discernir. Pero a veces nos preocupamos, ay, ¿qué dirá si yo le cuestiono al fulano de tal que tiene mucha información, que tiene mucho certificado, que a lo mejor es un erudito andando en teoría, ¿no? Dice que nosotros debemos de obedecer a las palabras de nuestro rabino. Dice, la verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro también. Todos dicen, todos sabemos que el día de Dios, el día de Dios es el domingo. Así dicen. Pero si nosotros decimos, no, es el día sábado, te ven como un extraño, como una cosa que estás mal. Dice, lo fue desde que por primera vez Satanás lo hizo desagradable al hombre, presentando fábulas que conducen a la exaltación propia. ¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios? Sí, acabo de decir el domingo. Si tú le dices a un hermano, usted dígame dónde dice que el domingo es el día que es el día del Señor, que es el día que nosotros debemos ir a la iglesia. Y no van a hallar. Dice, amaban los lugares destacados en la sinagoga y los saludados en las plazas. Les halagaban el sonido de los títulos en labios de los hombres. Y voy a seguir un poquito más. Dice, más adelante, dice, no apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa. La pobreza de ese hombre parecía completamente opuesta a su acerto de ser el Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban impuestos a que el que tenía la razón, el que sí sabía lo que decía, era un hombre que tenía títulos y posiciones altas. Dice, se preguntaban, ¿por qué es tan modesto? Si prescindía de la fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación? Porque ellos estaban pensando en un reino terrenal, ¿verdad? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados convirtiese a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos? Dice, ¿era posible que los grandes maestros religiosos estuviesen en error? Cuidado. No, tú no dudes lo que el doctor o el teólogo que está graduado en divinidad dice, porque lo que él dice sí es cierto, pero no saben, porque no han estudiado la Biblia, no buscan, no escudriñan la palabra de Dios. Dice, pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era la personificación de la pureza y ellos eran impuros. Su sinceridad, más adelante dice, su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos. Ponía de manifiesto el carácter huero de su piedad presuntuosa y les revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenido para ellos. Y voy a seguir más adelante. Dice, con toda su jactancia de que bajo el león de la tribu de Judá, Israel sería exaltado a la preeminencia sobre todas las naciones. Podrían haber soportado la defraudación de sus ambiciosas esperanzas mejor que la represión de sus pecados de parte de Cristo y el aprobio que sentían en presencia de su pureza.
Hermanos, quiera Dios que nosotros no dejemos de escudriñar la palabra de Dios, de no rechazar el Espíritu Santo. Y que Jesús diga: vuestra casa os ha sido dejado desertada. Si Dios les abre esa invitación, ya sea hoy o en otro donde sea, Dios se puede manifestar en muchas maneras y en cualquier lugar. Pero depende de ti si tú quieres aceptar la invitación de Dios. Y no estás solo. Hay un grupo grande que busca al Señor sinceramente. Un grupo grande y ojalá que los que somos adventistas ya de por años y décadas y por generación tras generación, que no cerremos nuestros ojos, que tengamos una ceguera espiritual y digamos que nosotros somos el pueblo de Dios. Porque así como la mujer de Sarepta, así como el sirio Naamán, va a haber mucha gente que Dios va a favorecer más a ellos que a nosotros, porque nosotros no quisimos aceptar la amonestación que se nos ha dado, no quisimos hacer las reformas y no quisimos escuchar ni tampoco buscar al Señor, tener una conversión verdaderamente. Es mi oración, hermanos, que nosotros seamos verdaderos, no con el hermano que está al lado de nosotros, a nuestro lado, sino con nuestro propio Dios, que seamos sinceros y que escudriñemos, digámosle: Señor, dime en qué estoy mal, dime qué es lo que debo cambiar. Y seguro, si ustedes oran sinceramente, Dios les va a revelar qué es lo que Dios pide de ustedes para que Dios pueda morar en ustedes. Amén.